eran hijos de Aarón. Aarón es el hermano de Moisés. Moisés es el líder de la nación de Israel que fue enviado por Dios para liberar a Israel en Egipto. Y entonces Dios escoge a la casa de Leví como la casa sacerdotal, como la casa encargada del templo. Y de la casa de Leví, a la que pertenecen Aarón y Moisés, Dios escoge la casa de Aarón como la casa que estaría a cargo del sacerdocio. Y entonces es Aarón y sus hijos y los hijos de sus hijos. Levítico 10. Y es Aarón y la casa de sus hijos y los hijos de sus hijos los que se van a encargar del sacerdocio, de ser los sacerdotes en la nación de Israel. Pero entonces Dios le da instrucciones a Moisés y a Aarón acerca del sacerdocio. Pero resulta que los hijos de Aarón, que son dos aquí mencionados, dos de ellos son Nadab y Abiú, resulta que ellos no escucharon las instrucciones. Y entonces se les ocurre servir a Dios a su manera. Y lean ustedes ahí en Levítico capítulo 10. Dice la escritura, versículo 1 en adelante, Levítico capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice la escritura: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Un fuego extraño que Dios nunca les pidió o les ordenó que ofrecieran. Y dice, entonces, versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo a Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón se cayó. Bueno, de que se quedó callado, no de que se cayó. A mí me parece interesante porque es a partir de este suceso que Dios establece que tiene que haber un sacrificio que santifique a la nación de Israel, que tiene que haber un sacrificio que prepare el corazón de aquellos que van a buscar a Dios. Esto es importante porque nosotros hoy nos acercamos a Dios y hablábamos el viernes acerca de este perdón que Dios nos ha dado, de esta expiación de nuestros pecados que nos permite ser restaurados por Dios para que ustedes y yo podamos acercarnos a Dios con tranquilidad. ¿Cuál es ese sacrificio? ¿Cuál es ese sacrificio? El de Cristo. Ese es el que nos permite, el que nos perdona y nos permite accesar a Dios para poder ser restaurados. Hoy nosotros tenemos el perdón de Dios que nos permite acercarnos a Dios. Y me parece interesante lo que Dios le dice a Moisés. Después de que murieron los hijos de Aarón, Dios le dice a Moisés: en los que se acercan a mí, me santificaré. Cuando alguien se acerca a Dios, Dios manifiesta su santidad en aquel que se acerca. Y esto es interesante porque si usted se acerca a Dios, no solamente Dios está buscando tener una relación de intimidad con usted, siendo Él su Padre y usted su Hijo, para transformar su vida, sino que Dios también lo santifica a usted. Y ustedes y yo somos santificados por Dios. Cuando usted se acerca en oración a Dios, Dios quiere santificarle para que usted pueda ver su gloria, para que usted pueda experimentar su presencia. Y mientras Aarón fue ungido como el sumo sacerdote y fue presentado delante de toda la nación de Israel como el mayor de los sacerdotes entre todos los que había, él era presentado como el sumo sacerdote. Resulta que dos de sus hijos no hicieron las cosas correctamente y murieron. Y esto es como para asustarse y decir: híjole, ¿cómo? Lo que pasa es que
A veces damos por un hecho que la siguiente generación ya está lista para hacer lo que debe de hacer. Y la verdad es que no. La siguiente generación se tiene que preparar. Y este es un llamado a una generación que se tiene que preparar. Nosotros tenemos que estar preparándonos constantemente y efectivamente haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Hay una generación, Aarón es la primera generación y Nadab y Abiú son la segunda generación. Y esta segunda generación no estaba lista para hacer lo que Dios quería. Y resulta que Nadab y Abiú tenían la buena intención de traer un incienso delante de Dios. Era una buena intención. ¿Estaban haciendo algo malo? No, de acuerdo a la percepción humana diríamos que estaban haciendo algo bueno, estaban haciendo algo para Dios, pero lo estaban haciendo de manera incorrecta. Y esto me hizo pensar que de repente de generación en generación, cuando van pasando las generaciones, resulta que ya cuando la generación dice, ay no, ya no me digas, ya sé cómo hacerlo. Ah, ya no me expliques, yo ya sé cómo. Oye, hazlo así, no, ya sé. Y resulta que cuando llegas te encuentras que no lo hicieron como tú lo querías, porque pues, se supone que ya sabían hacerlo, pero en realidad no sabían. Y me hace pensar en las dos responsabilidades, en el corazón que tenemos que tener para hacer esa generación que haga la diferencia. Y entonces tenemos que tener estas dos responsabilidades. La primera, tener un corazón listo para enseñar. Tienes que ser tú la persona que está dispuesta a enseñar a la siguiente generación. Y decirle a la siguiente generación, tranquilo, no pasa nada. Tranquilo, no hagas un berrinche. Está bien que estés asustado, está bien que tengas temor, pero tranquilo, no pasa nada. Vas a estar bien. O si estás haciendo las cosas incorrectas, no. Siéntate bien, así no te sientes. Ponte derechito. Porque la siguiente generación es la que va a hacer lo que tú le digas que haga. ¿Sí estamos? Y por ejemplo, yo veo que Nancy y hay más de una generación. Y aunque en este caso Nancy es mamá de Michelle y de Ángel, podríamos decir que la primera generación es Nancy, la segunda generación es Ángel y Michelle, podríamos decir eso. Pero si usted observa bien, tendría que ser Nancy enseña a Michelle, Michelle enseña a Ángel, Ángel enseña a Dani. ¿Sí eres Dani, va? No, perdón. Ay, hermano, pues ven. Más seguido, para que no se me olvide. Ah, no es cierto. Pero eso significa que no tengo que. Pero, entonces, perdón, otra vez, Nancy tendría que enseñar a Michelle, Michelle tendría que enseñar a Ángel, y Ángel tendría que enseñarle a su primo. Para, sí, aquí. Pero, entonces, la parte importante es que ninguno de ellos tendría que dejar de aprender, pero ninguno de ellos tendría que dejar de enseñar. Y entonces la responsabilidad que tenemos de aprender también implica una responsabilidad de enseñar. Y de enseñar acerca de lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Muchas veces damos por un hecho. Mire, es tan sencillo. Cuando los niños son pequeños y salen a jugar a la calle y se junta un grupito de amigos y empiezan a jugar, ¿quiénes son los que enseñan a los más pequeños? ¿Y quién les dijo a ellos que tenían que enseñar a los más pequeños a jugar? Solitos. Yo los he visto y solitos van a jugar escondidas, por ejemplo. Y ahí salen todos a jugar. Y los que ya saben jugar, saben cuál es lo que tienen que hacer. Y entonces el más chiquito se queda viendo, ¿y ahora yo qué hago? Y entonces no falta uno que lo agarre y dice, vente, vamos a escondernos. Y entonces el niño sabe que hay que correr a esconderse. Y de repente el niño dice, no, ahora se van a quedar a contar los otros. Y el chiquito quiere correr a esconderse y dice, no, ahora contamos. Y nos quedamos a contar, ahora nosotros lo vamos a buscar. Y el niño chico aprende de los grandes por lo que hacen los grandes. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta de eso? Y así se transmite el conocimiento.
Pero si el niño pequeño ve que el niño grande miente, ¿qué va a hacer el niño pequeño? Miente. Y si el niño pequeño ve que el niño grande no le importan las cosas de Dios, ¿qué va a hacer el niño pequeño? Tampoco le va a importar. Y entonces, ¿de quién es responsabilidad? Del mayor. Ahora, si el niño pequeño ya vio cómo se juegan a las escondidas, y resulta que el niño pequeño ahora va a empezar le toca buscar al niño pequeño. Pero una de las reglas es, cuando juegas a las escondidas, ¿cuál es la regla? Taparse, no ver dónde se escondieron los demás, ese es el chiste del juego, ¿o no? Pero el niño chiquito descubre que si se asoma a ver dónde se están escondiendo, los va a encontrar más rápido. ¿Cierto o no? Entonces, viene el niño grande y le dice, ¡Ey! No te asomes, no puedes estar viendo, eso es trampa. Y entonces el niño otra vez se vuelve a tapar los ojos. Y lo vuelven a ver que se está asomando. ¡Ey, no te asomes, no hagas trampa! Hasta que el niño queda convencido de que el juego no será divertido si no respeta las reglas. ¿Sí estamos? Ok, pero ¿qué tal que si el niño grande hace trampa y el niño chico lo ve? Cuando el niño chiquito lo ve, entonces el niño va a aprender que se puede hacer trampa. El chiste es que no te cachen. El chiste es que no te cachen. Puedes hacer trampa, pero no. Y entonces está aprendiendo a hacer trampa. Porque lo que hacemos, lo aprendemos de alguien. Ahora, si el niño ve y cuando hace trampa y le llama la atención, entonces ya no hace trampa. Pero nadie más hace trampa, solo él. Y no respeta las reglas el niño. Los demás ya no van a querer jugar con él. ¿No le ha pasado? No, fulano no, porque hace trampa. Y entonces el niño se va a dar cuenta que respetar las reglas es importante. Entonces ahí vienen las dos responsabilidades. Una, la de enseñar, y la otra es la de aprender. Y nosotros podemos ser la generación que enseña o podemos ser la generación que está aprendiendo. Y dependerá de nosotros el tipo de vida que llevemos o que tengamos. No porque sea mala nuestra generación, sino porque cuál es el papel que estamos jugando. O estamos enseñando o estamos aprendiendo. Y me encuentro estos dos muchachos que no hicieron las cosas como deberían de hacerlas. Dice claramente la Escritura que ofrecieron un fuego que Dios no les pidió. Y entonces tenemos que saber nosotros que cuando Dios pide algo, hay que hacerlo conforme a lo que Dios pide. Pero las generaciones van pasando, hermano. Y tenemos que estar listos para ser una generación que prepara a la siguiente generación. Y no quitarnos de la responsabilidad de enseñarle a la siguiente generación. Tenemos que enseñarle a la siguiente generación y mostrarle a la siguiente generación lo que le toca hacer. Si yo soy un niño chiquito y llego corriendo y me siento aquí al lado de él, y me siento con él, y subo mis pies, y Uriel me ve, ¿y qué dice Uriel? ¿Y está regañando al niño? No, le está enseñando al niño. Y no tiene que regañarlo. ¿Cómo le puede enseñar Uriel al niño que no tiene que subir los pies? ¿Cómo le enseña Uriel? No haciéndolo él. Y esa es la mejor forma. Y entonces cuando Uriel se sienta y Uriel pone atención, el otro niño que se sienta al lado de él también se sienta y pone atención. Porque él está siendo el maestro de uno más pequeño. Ahora, vámonos, ya lo puse con los niños, para que le quede claro cómo es el aprendizaje y la enseñanza. Pero ahora vámonos con los adultos. ¿Qué hacemos los adultos? ¿Cuál es la enseñanza que estamos transmitiendo a los hijos?
Y no estoy hablando de las decisiones que tomamos, estoy hablando de las actitudes que tenemos, porque cada decisión implica circunstancias diferentes. Yo no puedo generalizar y decir que Mariel, que Malena, que Nancy, que Ceci, que Mago tienen que tomar la misma decisión porque las 3 son mujeres. O las 4, perdón, son mujeres. O las 5, perdón. Y yo puedo decir, no, miren, la receta es la misma, esto es lo que tienen que hacer, paso 1, paso... No, porque las circunstancias que están viviendo cada quien son diferentes. Y entonces sus decisiones tendrán que ser de acuerdo a sus circunstancias. No estoy hablando ahorita de decisiones, estoy hablando de actitudes. Pero el mismo principio es para todas. Alegría, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es lo que tiene que abundar en su corazón. Y eso aplica para las 5. ¿O no? Entonces, como ese principio aplica para ellas, ustedes tienen la capacidad de aprender primero para poder después enseñar a una siguiente generación. Pero pasa algo curioso con las generaciones. Lea conmigo. Allí en el libro de Josué, adelantito de donde estamos, en Levítico, vamos a leer en Josué. ¿Sí saben quién es Josué? No estoy hablando de él. Josué capítulo 24. Josué 24. Josué es el sucesor de Moisés. Josué 24, ahorita vamos a leer el versículo, pero quiero leerle antes en Josué capítulo 1, para que usted sepa quién es Josué. Solo como antecedente nada más. Dice la escritura acerca de Josué. Dice la escritura acerca de Josué. Aconteció estoy en Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa el Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Solamente como referencia a lo mismo. Cuando muere Moisés, el que se hace cargo de toda la nación de Israel es Josué. Y Josué se queda como responsable de la nación de Israel. Y es Dios mismo quien le hace el llamado a Josué y le dice a Josué: ahora tú te vas a hacer cargo, levántate y cruza el río y entra con la nación a poseer toda la tierra. Amén. ¿Quién se hizo cargo de la nación de Israel? Josué. Y Josué fue el que peleó, el que conquistó las batallas, el que conquistó la tierra y terminó repartiendo la tierra. Es lo que hizo Josué. Pero ojo aquí, porque Josué estuvo pegado a Moisés desde que salieron de Egipto. Usted puede leer ahí en el libro de Éxodo y en Levítico y en Números y en Deuteronomio, puede encontrarse cómo desde que salieron de Egipto, Josué no se le despegaba a Moisés. ¿Y a dónde iba Moisés? Ahí iba Josué. Y se movía Moisés y ahí iba Josué. Tanto que la Biblia dice: Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. ¿Qué era Josué? El siervo de Moisés. No era el vicepresidente de la asociación. No era el secretario de la asociación. Era el siervo de Moisés.
Así es que a donde quiera que iba Moisés, ahí iba Josué. Y entonces usted cree que al estar pegado a Moisés, ¿qué fue lo que le pasó a Josué? Aprendió. Aprendió. Entonces la importancia de saber con quién andas para saber qué aprendes. ¿Con quién te juntas para saber qué es lo que aprendes? ¿Sí estamos? Ok, ahora sí, lea conmigo en Josué capítulo 24. Resulta que después de todas las batallas que tuvieron, quizás sea necesario contar todas las cosas que pasó la nación de Israel, pero no tenemos el tiempo, así es que lea el libro de Josué y se van a encontrar con todas las batallas, con todos los aciertos y los desaciertos que tuvieron que enfrentar la nación de Israel, pero ahora a cargo de Josué. Ahora Josué dirigiendo. Y entonces tuvieron muchas batallas, enfrentaron muchos enemigos y salieron vencedores en varias de ellas. En alguna que otra no les fue tan bien. Sobre todo una en particular. Pero la nación de Israel aprendió a seguir ¿a quién? A Josué. Primero a Moisés, ahora a Josué. Tan es así que cuando Josué toma el mando y les dice a todo el pueblo, bueno, ya estoy aquí, Dios me dice que yo los voy a guiar. Y entonces el pueblo le dice, sí te seguimos, pero solo hay una condición. Nosotros te vamos a seguir siempre y cuando Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Si Dios está contigo como estuvo con Moisés, entonces nosotros te seguimos. Y si tú nos dices brinca, yo brinco. Y si nos dices alto, alto. Y si nos dices cruza, cruza. O sea, lo que tú nos digas lo haremos siempre y cuando Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Usted cree que Josué podía llenar los zapatos de Moisés? Oiga, Moisés fue el que levantó la vara y se abrió el mar. Moisés es el que entraba con Faraón y le decía a Faraón, libera a mi pueblo, dice Dios. Y Faraón decía, no lo libero. Bueno, ahí viene una plaga. Volví a entrar Moisés y le decía, libera a mi pueblo, dice el Señor. No lo libero. Pues ahí te viene otra plaga. Esa era la autoridad que tenía Moisés. Le ordenaba a la peña que escupiera agua y el agua salía. Y si usted lee el libro de Josué, Josué no hizo ninguno de esos milagros. Pero como el pueblo estaba seguro entonces de que Dios estaba con Moisés, perdón, que Dios estaba con Josué de la misma manera que estuvo con Moisés. ¿Por qué, perdón? Porque Moisés le había enseñado quién era Dios. Y Josué había aprendido a obedecer a Dios antes que a cualquier otro. Si algo Dios nos pide a nosotros es obediencia. Dios quiere que le obedezcamos a Él. ¿Cómo puedes saber que Dios está contigo? ¿Qué garantía hay de que Dios esté contigo? Yo escuchaba a un predicador que decía, los milagros son señal de que Dios está aquí. La Biblia dice que los milagros son añadidura. Y escuché a otro que decía, cuando uno tiene dinero es que Dios está con uno. ¿A poco los narcotraficantes Dios está con ellos? ¿O un secuestrador? ¿O un ladrón? Tiene dinero. Entonces, tanto los milagros como la provisión no es garantía de que Dios esté con alguien. La forma en que tú sabes que Dios está contigo, o que Dios te va a respaldar, o que Dios te va a acompañar, es porque tú obedeces a Dios. Y algo tenía Josué. ¿Qué es lo que tenía Josué? Que había aprendido a obedecer a Dios. ¿De quién lo aprendió? De Moisés. Y después de todas las batallas que tuvieron y de todos los enemigos que enfrentaron, resulta que ahora Josué está a punto de morir.
Y antes de morir, Josué da uno de los discursos más importantes que la nación de Israel ha recibido. Y ahí en Josué capítulo 24 dice la Escritura: vamos a leer desde el versículo 10, dice: mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Está Dios hablando a través de Josué. Es Josué el que está hablando, pero es Dios hablando a través de él. Y dice: pasaste el Jordán y veniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los gergeseos, los heveos, los jebuseos y todos los feos. Y yo los entregué en vuestras manos. Y dice el versículo 12: y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Está describiendo Dios las batallas que habían librado y las victorias que habían tenido. Y luego dice el 13: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que os no edificasteis, en las cuales moráis, y las viñas, y olivares que no plantasteis comeréis. Ahora pues, dice la Escritura, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Dice Josué: todo lo que Dios ha hecho por ustedes, todas las victorias que han logrado, en algunas peleaste con tus propias espadas, pero en otras Dios peleó por ustedes. Enviaba plagas delante de ustedes para que las plagas alejaran a sus enemigos y ustedes salieran vencedores. Dice Dios les dio la victoria, les dio tierras que ustedes no trabajaron por ellas, les dio sembradíos que ustedes no plantaron, les dio casas que ustedes no construyeron, y ahora todo lo tienen. Ya están ahí. Y dice Josué: decídanse hoy, vuelvan su corazón a Dios y sirvan a Dios. ¿Y qué, perdón? Sirvan a Dios. Y entonces ahí pudiera surgir el pensamiento de decir: bueno, yo sí lo hago, yo sí voy a la iglesia, yo sí oro, leo la Biblia. Lea versículo siguiente, el 15. Dice Josué, está hablando tan serio Josué, que dice Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué es lo que dice Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes sirvan a quien ustedes quieran. Sirvan a los dioses que estaban del otro lado del Jordán, o sirvan a los dioses que están de este lado del Jordán. Sirvan a quien ustedes quieran. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto me parece interesante porque la siguiente generación a la que tú tienes que formar empieza ¿en dónde? En tu casa. La siguiente generación que tienes que formar con temor de Dios y con amor a Dios empieza en tu casa. Dios está interesado en que tu casa sea la primera en servirle a Él. Dios está interesado en que tus hijos lo conozcan, en que tus hijos amen a Dios. Dios le importa tu vida y le importa la vida de tus hijos. Y entonces se levanta una generación. Aquí este pueblo que está con Josué, escuchan las palabras de Josué y miren lo que dice este pueblo, versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo:
Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por de entre los cuales pasamos. Dígame, ¿ese pueblo sabía quién era Dios? Sí, le platico un poco quién es este pueblo. Este pueblo es el que estuvo en el desierto por 40 años, que llegaron al desierto siendo así pequeñitos, que estuvieron en el desierto siendo niños, y cuando llegaron al desierto, salieron de Egipto siendo pequeños como ellos, ahí crecieron. Pero no fue una vida normal la que tuvieron, porque la vida que tuvieron en el desierto, de repente crecían, ¿y qué cree? Que cuando crecían ellos, crecía su ropa. No estaban los papás haciendo chambritas o cosiendo pantalones. A mí me encanta ese momento porque me hace pensar, como por ejemplo cuando mis hijos llegan y me dicen, papá, ya no tengo zapatos, y me enseñan sus zapatos rotos. O ya se me acabaron mis zapatos, ya se me rompieron y me enseñan los zapatos rotos. Dije, pues te los compré ayer. Y entonces me enseñan eso. Y yo me imagino en aquel entonces llegando uno de los niños israelitas con su papá. Le dice, mira papá, se me rompió mi zapato. Y entonces el papá voltea y dice, a ver, ¿cuál? Y cuando el niño levantaba el zapato ya estaba bueno otra vez. No se rompía, no se desgastaba la ropa, no se hacía vieja. Ay, es que ya se decoloró el pantalón. No, no perdía el color. ¿Qué más ni qué fabuloso? ¿Cómo se llama el de la ropa ese? Más color ni bel rosita. No. La ropa no envejecía. El calzado no se gastaba. Y si el niño crecía, porque los niños crecieron, se volvieron adultos. Así como crecía el niño, también le crecía el zapato. Ay, pastor, ¿en serio? Sí, de verdad, lo dice la Biblia. No había tejedores entre ellos. Ya no hay eso. Pero no había tejedores entre ellos, no había zapateros entre ellos. Los oficios los aprendieron después hasta que se establecieron en la tierra de Canaán. Y no solamente eso veían los niños. Imagínense un niño que ve crecer sus zapatos. ¿Te imaginas que trajera los mismos zapatitos que cuando era bebé? Nada más que grandes ahora. Y no viejos, nuevos. Porque no envejecían. Oye, mira mis zapatos nuevos. No es cierto, son los de hace 10 años. ¿No sería impresionante eso? Ok, no solo eso. En la noche, cuando el frío del desierto venía sobre la nación de Israel, en medio del campamento surgía una columna de lumbre, de fuego, que venía desde el centro del campamento y se perdía en el infinito del cielo. Y entonces durante la noche, cuando las bestias del desierto querían venir y devorarse a algún hebreo, no podían porque había luz. Había una columna de fuego que salía del centro del campamento y que se perdía en el cielo. Y entonces no venían las bestias del desierto a comérselos, porque había fuego ahí que los protegía. No había frío en la noche porque había un calorcito rico gracias a esa columna de fuego. No los quemaba, no es que estuviera muy caliente, estaba alumbrando el campamento. Era la misma presencia de Dios. Y entonces en la noche, hoy, si quieren ir al baño, ¿qué hacen? Cuando están en su cuarto. Prendes la luz, ¿ah? Prendes la luz y vas al baño. O al menos préndanla para que la atinen, ¿no? Hacen su regazón luego. Entonces prenden la luz y van al baño. Pero ¿qué tal cuando está oscuro? No hay luz. Bueno, con la del celular. Pero necesitas luz, ¿ah? Bueno, en aquel tiempo no había celular. Pero tampoco había necesidad de prender la luz porque había luz.
Y aquí al menos cuando te levantas al baño, estás de tu recámara al baño, está bien cerquita. Pero allá tenías que salir del campamento. Hasta la orilla del campamento, donde ya no había ninguna tienda de acampar, donde ya no había nadie. Todavía caminabas unos cuantos metros hacia allá, ibas al baño y regresabas. Entonces imagínense que a las 12 de la noche te daban ganas de ir al baño. Me aguanto hasta mañana. Podrían ir porque había luz, había fuego. Y durante el día, donde el calor del sol podría deshidratarlos y podría provocar una deshidratación o una insolación, un exceso de sol en el desierto. Estamos hablando del desierto, hermano, no estamos hablando de Acapulco. Yo me fui a Acapulco y me asolé y sigo todos bien quemados. No, estamos hablando del desierto, donde la temperatura está arriba de los 40, 42, 45 grados centígrados. Y a veces más. Entonces, en pleno desierto había una nube que cubría todo el campamento de Israel del sol. Y entonces ellos se movían, la nube se movía y ellos se movían. La nube se movía y ellos avanzaban. Y entonces el sol no los quemaba. Imagínense esta generación viendo estos milagros. Y cuando hacía falta agua, salía de la piedra. Y hacía falta de comer y Dios les daba. Y se enfermaban y Dios los curaba. Era una generación que vio los milagros de Dios de manera cercana. Por eso cuando Josué les dice, ya decídanse de una vez, hoy, o sirven a los dioses que sus padres sirvieron antes del Jordán, o los dioses de los amorreos aquí de este lado del Jordán, o sirven a Jehová. ¿A quién van a servir? Y por eso ellos responden inmediatamente, después de todo lo que hemos visto, después de haber visto todos los milagros que Dios puede hacer, después de ver todas las cosas que Dios hace, por supuesto que servimos a Dios. Y no nos vamos a apartar de Él. Vamos a servir a Jehová. Y yo cuando leí esto la primera vez que lo leí, dije, wow, este pueblo sí que amaba a Dios. Pero pasó algo curioso con este pueblo, con esta generación. Se olvidó de preparar a la siguiente generación. Se olvidó de enseñarle a la siguiente generación. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes temen a Dios? ¿Creen en Dios? ¿Tienen temor de Dios? Yo estoy seguro que me van a decir que sí. ¿Creen en Dios? Sí, pastor, pues mire que Dios me sanó, mire que Dios hizo un milagro, mire que Dios me ayudó, mire que Dios no me ha dejado. No me crecen los zapatos, pero ya le hice un hoyito aquí, ya se ven bonitos mis dedos ahí. Y usted, yo puedo creer que usted cree en Dios. Estoy seguro de que cree. Pero ¿sabe algo que hizo esta generación que dijo, seguiremos a Jehová? Fue que se olvidó de la siguiente generación. Lea conmigo en el libro de los jueces. Es el siguiente libro, ahí donde estamos en Josué. El libro que sigue es Jueces. En el capítulo, vamos a leer el capítulo 2. Se muere Josué, porque todos tenemos que morir alguna vez. Es parte de la vida. Naces, creces y en algún momento te mueres. Y Josué también muere. Y dice el capítulo 2, versículo 6, dice, porque yo Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que había hecho por Israel. Pero murió Josué. Perdón, una pausa hasta ahí. ¿Qué hizo Josué? Servir a Dios. ¿Qué hicieron los ancianos de la generación de Josué?
sirvieron a Dios. Y los ancianos o la gente que había visto el servicio que estos ancianos habían hecho, también sirvieron a Dios. Estamos hablando de que los que presenciaron los milagros de Dios, todos ellos sirvieron a Dios. Y luego dice el versículo 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿De cuántos años murió Josué? 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Ser, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Muere Josué, dice que murió toda esa generación, fueron levantados a sus padres, quiere decir que también murieron, pero surgió una nueva generación. Una generación que, ¿qué? Dice, que no conocía a Jehová y los milagros, las maravillas que él había hecho. ¿Y sabe qué pasó con esta generación? Se rebelaron. Esta siguiente generación, que no supo lo que Dios había hecho, que no conocieron los milagros de Dios, que no estuvieron en el desierto con la columna de fuego y la nube de humo, o la nube que los cubría del sol, y que no vieron salir agua de la peña, y que no recogieron maná en el desierto, y que no vieron los milagros extraordinarios de Dios. Esta nueva generación se alejó de Dios. Si usted puede leer los siguientes versículos, no lo vamos a leer ahora, pero con calma lea la historia. Pero a partir de ese versículo en adelante, usted se va a encontrar con un pueblo que se rebela y que se rebela y que se rebela contra Dios y que desobedece a Dios frecuentemente. Y que a pesar de eso, Dios tiene misericordia y levanta jueces. Los jueces, por eso se llama el libro de los jueces. Los jueces eran líderes que Dios levantaba en medio de toda la nación de Israel para guiarlos a su libertad, para guiarlos a que se acercaran a Dios, para guiarlos a que cambiaran su parecer. Porque hubo una generación que ya no conoció a Dios. Y a partir de ahí, a partir de esa generación, la nación de Israel vivió y padeció lamentablemente más problemas de los que pudo imaginar que tendría. Y todo por una razón. Hubo una generación que se olvidó de enseñar a la siguiente generación. Pero lo que les decía al principio, hay dos responsabilidades. Una, la generación que enseña, pero también está la responsabilidad en la generación que aprende. Y si alguien me dijera, pastor, es que a mí nadie me enseñó, yo le puedo decir que hasta los 23 años yo no sabía que Dios existía. La palabra Dios era una palabra del diccionario. Yo no creía en Dios, yo no sabía que Dios existía. Porque en mi casa no se me enseñó acerca de Dios. Porque la idea de mi padre acerca de Dios era, no conozcan ninguna religión. Sin embargo, a los 23 años yo recibo a Cristo en mi corazón. Y cuando recibo a Cristo en mi corazón, a partir de ahí empieza una nueva generación en mi vida. Y después vinieron mis hijos y tuve la responsabilidad no solamente de enseñar a mis hijos acerca de Dios, sino también de aprender acerca de Dios. Y hermanos, somos responsables. Si usted lee la historia de Israel, después del libro de los jueces en adelante, usted se va a encontrar que llegó el momento en que Dios dijo, aborrezco a este pueblo. Y los juicios y las sentencias que vinieron sobre Israel eran a causa de la rebeldía de su corazón. Y todo porque no habían aprendido a tener temor de Dios. Bendito sea el Señor que levantó una nueva generación. Vino un nuevo redentor, un nuevo pacto, Jesús. Y entonces Él se encargó de preparar a 12. Y esos 12 a otros 12. Y esos a su vez a otros. Y ellos a otros. Y hoy usted y yo tenemos la Biblia en nuestras manos porque hubo una generación
que aprendió a aprender y a enseñar. Y le enseñó a la siguiente generación a aprender y a enseñar a la siguiente. Y así ha venido por generaciones. Y hoy nosotros podemos recibir de parte de Dios esta capacidad de aprender y enseñar. Lea conmigo en 1 Timoteo. Perdón, segunda, le dije primera, ¿va? Ay, Dios. Creo que no es la segunda. Sí, es Timoteo, pero no estoy. ¿Segunda de Timoteo? ¿Qué, perdón? Ah, no, ahorita le digo, espérenme. Ay, espérenme. Segunda de Timoteo. Ya me encontré. Creo que sí. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer el 1, el 2. El 1 y el 2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y quiero explicarles la inteligencia del plan de Dios y la razón por la cual usted y yo nos congregamos hoy. ¿Cuál es la razón de congregarse? ¿Cuál es la razón de venir a la iglesia? Es prepararnos para ser una generación que está lista para aprender, pero también está lista para enseñar. Dice Pablo a Timoteo, otra vez el versículo 2, perdón, en el primer versículo le dice, tú pues, hijo mío. ¿Cómo le dice? Es el padre a un hijo, es decir, no es que sea su hijo natural. Timoteo no era hijo de Pablo, pero es su hijo espiritual. Y le dice Pablo a Timoteo, tú eres mi hijo y tu hijo, esfuérzate. Te tienes que esforzar, tienes que buscar.
Y le dice que en qué se tiene que esforzar. Mire, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, es decir, lo que te he enseñado, no solamente con mis palabras, sino con mi ejemplo. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Lo que te he enseñado, no solo con mis palabras, sino con mi ejemplo, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar también a otros. Es decir, Pablo le dice, lo que yo te enseñé, tú vas a buscar a otros para que ellos también lo enseñen a otros. ¿Cuántas generaciones estamos hablando? 4. Pablo es la primera generación, Timoteo es la segunda generación, los discípulos de Timoteo son la tercera generación y los discípulos de Timoteo eran la cuarta generación. ¿Y cuál era la enseñanza para la cuarta generación? Busca a otros para que también enseñen a otros. Y si hoy tenemos la Biblia en nuestras manos, usted y yo estamos aprendiendo a tener temor de Dios, es porque se le enseñó a otro acerca de ese temor. Y si hoy yo le enseño a usted, no es para que usted se lo guarde. Y para que usted diga, ay, qué rico, qué bonito que comimos hoy en la iglesia. Alimento espiritual. Sino es para que también enseñe a otro. Y empecemos por la casa. Enseñéndole a nuestros hijos. Si usted dice, ay, pastor, ya mis hijos ya están viejos, ya no quieren aprender. No importa. De testimonio. Pablo le dice a Timoteo, lo que has aprendido de mí delante de muchos testigos. Esfuércese, hermano. Y los que están solteros dicen, no, yo no tengo hijos, pero tienes un hermano menor. Tendrás que buscarte discípulo a quien tú le puedes enseñar. Tienes que buscarte discípulo. ¿Quiere tener una vida espiritual sana? Busque a alguien de quien aprender y a alguien a quien enseñar. Otra vez, ¿quiere tener una vida espiritual sana? Busque a alguien de quien aprender y a alguien a quien enseñar. Ahora, de quién aprender ya tiene, gracias a Dios. Está la pastora y estoy yo. Y el esfuerzo que hacemos de venir a enseñarle es por el bien suyo. Ahora usted esfuércese en buscar a alguien a quien enseñarle. ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿cómo le va a enseñar? ¿Le va a hacer una reunión como esta? No, con el ejemplo. Ya llegará el momento en que usted se pare aquí al frente y enseñe. Porque lo tenemos que preparar también para eso. Porque si no va a terminar predicando quién sabe qué cosa rara. Porque usted tiene que enseñar, ¿eh? Si usted está pensando y dice, no, yo no, pastor, yo paso. No, le toca. Usted lo tiene que hacer también, en algún momento lo va a tener que hacer. Y cuando le toque hacerlo, lo mejor será que enseñe algo sano. Algo que edifique, algo que fortalezca la fe de quien le escucha. ¿Sí está conmigo? Porque si no al rato va a tener, resulta que les hablamos de, no sé, de los temblores y salen todos asustados, temblando o deprimidos. Y la siguiente reunión dice, ¿y ahora qué les pasó? Pues estamos deprimidos. Se trata de que ustedes crezcan, amén. Pero tenemos que ser una generación que está lista para aprender y para enseñar. ¿Sí estamos? Ok, póngase en pie y vamos a orar. Ahí está listo. Yo pudiera preguntar, no levante la mano, no la levante, pero yo pudiera preguntar, ¿quién quiere comprometerse a aprender y enseñar?
No levante la mano, porque no quiero que nada más. ¡Ya! Josué le dijo a esta generación, dijo, decídanse hoy a quién van a servir. ¿A Dios, a Jehová o a los dioses paganos? Decídanse hoy. Y el pueblo dijo, a Jehová. ¿Y se comprometieron e hicieron lo que dijeron? Sí. Pero se olvidaron de una cosa, enseñarle a la siguiente generación. De eso se olvidaron. Y rompieron lo grandioso y extraordinario que pudo haber sido haber aprendido de la generación anterior. Se lo perdieron y se desviaron en el camino. Hoy, la pregunta es, ¿están dispuestos a enseñar? Perdón, a aprender para enseñar. Hagan un compromiso con Dios. Hagan un compromiso con Dios y díganle a Dios, Señor, yo quiero aprender. Porque seguramente en algún momento tendré que enseñar. A lo mejor tendré que empezar por mi casa, por mis hijos, por mis hijas, por mis hermanos, por mis hermanas, a lo mejor hasta tus propios padres. Pero vas a tener que aprender primero para enseñar. Y si ese es tu corazón, y si eso está en tu corazón, tú dile a Dios que Él te va a usar. Créanme, Dios te va a usar para que tú puedas enseñar con libertad. No pienses si vas a poder o no vas a poder. No pienses si vas a tener el tiempo o no. No pienses si vas a tener los recursos o no. Lo piensa que Dios es todopoderoso y Él va a acomodar todas las cosas para que tú puedas cumplir con esto que Dios está poniendo en tu corazón de comprometerte en aprender para enseñar a una siguiente generación. Así es que cierren sus ojos y díganle a Dios, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero comprometerme contigo. Yo quiero comprometerme y saber, Señor, lo que tú quieres para mí. Yo quiero saber, Señor, cada día más y aprender cada día más de lo que está en tu palabra para que yo haga conforme en ella está escrito. Y no solamente yo haga eso, sino que también enseñe a una siguiente generación, que pueda enseñarle a alguien más acerca de cómo vivir para ti. Señor, conoces el corazón de cada uno de mis hermanos y sabes lo que hay en sus corazones. El deseo de servirte, el deseo de poder enseñar a otros, el deseo de predicar tu palabra y transmitir el mensaje. Algunos de ellos quisieran ya correr y emprender, Señor, la labor ardua y comprometida de enseñar a una siguiente generación. Te pido que prepares su corazón para que no se olviden en ningún momento que al final de cuentas, en toda esta enseñanza y en toda esta predicación, tú eres el principal. Tú eres el centro de nuestro mensaje. Levanta el corazón de cada uno para que el temor, la inseguridad, la incredulidad, el miedo, la aflicción que impide que ellos enseñen o que ellos aprendan, hoy sea quitada de su vida. Y que ellos puedan aprender tu palabra con denuedo, con sabiduría, con inteligencia, para que no solamente sean oidores olvidadizos, sino que sean hacedores de tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Vamos a orar por la ofrenda, ¿sí, hermanos? Josué me va a hacer favor de pasarles un sobre y ya y ahorita oramos. Prepárelo con calma, disponga en su corazón, o más bien de lo que usted ya haya dispuesto en su corazón. Sí.
Todopoderoso. Si ustedes tienen su ofrenda lista, puede ponerse. Vamos a orar. Señor, grande eres, Dios Todopoderoso. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Muchas gracias, Señor, por mis hermanos, Padre, por esta disposición que tienen de ofrendar, Señor. Padre, te pido que multipliques sus finanzas, Señor, y lo que has puesto, que dispongan en su corazón para darte, Señor, que se les multiplique al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. Bendice sus vidas, Señor, bendice sus finanzas, bendice su familia, Padre. Que esta ofrenda que den, Señor, que la den gozosos, Padre, que la den de corazón, Señor, esperando, Señor, que tus promesas se cumplan. Grande eres, Dios, te damos la gloria, Señor, y te damos gracias, Padre, porque sabemos que la provisión tú ya la enviaste, Señor, y que la necesidad, incluso la enviaste antes de nosotros saber nuestras necesidades. Y cuando lleguen nuestras necesidades, nosotros tendremos provisión, Señor, para poder suplirla. Grande eres, Señor, bendito eres, te damos la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede pasar a dejar su ofrenda y me acompaña con este canto. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Vamos a repetirlo. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Grande es Dios. Amén. Vamos a dar una oración para ser despedidos. Vamos a hacer una oración para ser despedidos. Hermano, el Señor les guarde y les proteja y que tengan una semana bendecida, que no importa lo que pase en su entorno, usted pueda tener paz, confianza y seguridad de que Dios le ama.
Padre, bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano, cada hermana, bendice sus vidas, Señor, que tu gracia y tu favor sea sobre de ellos. Derrama de tu Espíritu Santo en sus hogares y que puedan disfrutar de la paz y la armonía que solo tú nos puedes dar. Suple su necesidad, suple, Señor, bendecidamente su necesidad, de manera que no haya escasez, sino abundancia en sus hogares, abundancia en sus familias, que puedan disfrutar de toda la gracia y del favor que tienes derramado para ellos. Suple, Señor, abundantemente y no haya escasez en sus vidas. También, Señor, levanta muros de protección alrededor de ellos. Guarda, Señor, su vida, su integridad, su salud. Guárdale, Señor, en el nombre de Jesús y que sean bendecidos siempre. A ti sea dada toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Vayan con Dios, salúdense unos a otros y nos vemos el jueves a las 6 de la tarde en su célula y el domingo próximo a las 3 de la tarde. El Señor les guarde y les bendiga. Vayan con Dios. Cuidado.